Ahí ya estamos grabando, así que arrancamos con la clase. Lo primero que voy a hacer es mostrarles unas fotos. Les voy a mostrar unas 10 fotos, son más o menos, y me van a decir a ver a dónde piensan o en qué parte del mundo les parece que estamos ubicados. Les muestro la primera. Yo paso las 10 fotos y después ustedes me dicen a ver qué les parece. Esa era la última foto. ¿Dónde les parece que estamos? Eso es en Fitzroy, en Santa Cruz, puede ser. Acá en No, Argentina, Kiss, ¿no? Au- no, ¿Australia? ¿Algún lugar de Australia por ahí? No. no, tampoco. ¿Alguien más? Suecia, No, tampoco. Puede La ser nieve, China. la nieve despista un poco. No, no es China tampoco. los pingüinos me mataron a mí. ¿Viste? Por eso los puse. ¿Alguno más que quiera aventurar? A ver. No, Australia dijeron. Australia ya lo dijeron y no, no es Australia. Y escuché a alguien más que hablaba, perdón. No sé si puede ser África, alguna por ahí, no. Sudáfrica. Sí, estamos en África, en el continente africano. Ahí veo que alguien más levantó la mano, no sé si ibas a decir también África o no. Estamos en ese continente. Les traje fotos de varios países que nosotros abordamos en la materia, en particular del África subsahariana, es decir, el África que está por debajo del desierto del Sahara. Nosotros en la cátedra tenemos incluido en el programa a Kenia, Tanzania y Sudáfrica, y las imágenes que yo le mostré recién son de estos tres países. En particular, esto es el monte Kenia, lo que ustedes están viendo, que está en Kenia, dentro de un parque nacional. Esta es la isla Santa Cruz, bien al sur de Sudáfrica. Recordemos que los pingüinos son muy particulares del hemisferio sur, no los encontramos en el hemisferio norte, y Sudáfrica en su parte sur tiene pingüinos. Estas son las cavernas de Cango, que es una formación muy particular que se da también en una zona de Sudáfrica, que ya en breve vamos a ver. Esta es la ciudad o la región de Paarl, que es una región vitivinícola en Sudáfrica, muy cerca de Ciudad del Cabo. Esto es la garganta de Olduvai, que tiene una significación muy, muy particular porque se encontraron restos de una civilización muy, muy antigua. La vamos a ver en las clases de Kenia y Tanzania, que son las que siguen. Esto es Zanzíbar. Esto también es Zanzíbar, que es una isla, que también vamos a hablar sobre ella la clase que viene. Esto es Durban. No, perdón, esto es un Blanga Rocks, que también está en Sudáfrica, en toda su costa sobre el Índico, que tiene playas bastante interesantes. Esto es Pretoria, que es una de las ciudades más grandes de Sudáfrica, y la primera imagen era Nairobi, en Kenia. Un poquito les traje estas imágenes para que nos saquemos algunos preconceptos que tenemos con respecto al continente africano y en particular con respecto al tipo de turismo que se suele hacer. Es verdad que los atractivos naturales de África y en particular del África subsahariana son muchos y que explican en muy buena medida el turismo que se hace en la región, pero no es lo único que hay en la región, así que en esta clase y en la próxima vamos a tratar de conocer un poquito más qué más se puede hacer. Igual obviamente vamos a hablar
de todos los parques nacionales y de todos los safaris que se pueden hacer, porque obviamente son un atractivo muy, muy preciado en la región, pero bueno, para llevarnos un panorama un poquito más completos. Y para arrancar la clase, lo que les quería mostrar es un breve videíto que contiene algunas cuestiones sobre cómo se trazaron las fronteras en el continente africano, que tiene mucho que ver con su historia colonial, con su pasado colonial. Este video es de un canal de YouTube que se llama Un Mundo Inmenso, que se los recomiendo ampliamente. Muy bueno ese canal. Porque, si lo conocen, buenísimo. Sí. Buenísimo, es súper interesante y creo que es una buena forma de acompañar la lectura de la materia, ir mirando algunos videitos, sobre todo porque es súper necesario visualizar en nuestra materia, así que creo que esto ayuda mucho. Los dejo mirando el video, voy a apagar el micrófono, así no se acopla el sonido. Por favor, si no se ve el video o pasa algo, abran el micrófono y me avisan. A la distancia y por ignorancia muchas veces se habla de África como una unidad. Sin embargo, existen enormes diferencias entre países como Túnez, Etiopía y Namibia, por ejemplo. Nos encontramos con climas, idiomas, religiones e historias muy distintas. Y hasta las distancias son enormes. Por ejemplo, Rabat y Ciudad del Cabo están separadas por casi 8.000 kilómetros, unos 600 más que los que separan a la Ciudad de México de Buenos Aires, y más del doble que la distancia que hay entre Lisboa y Moscú. Al ver un mapa político del continente podemos pensar que las fronteras tienen siglos de historia, o que se trazaron a medida que crecieron los pueblos, pero esto no fue así. A fines del siglo XIX se produjo el llamado Reparto de África. En la ciudad de Berlín se reunieron 7 países europeos: Francia, España, Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia y Bélgica. En solo 3 meses, entre 1884 y 1885, estas 7 potencias se repartieron casi todo el territorio africano. Es decir, un grupo de europeos se dividió el continente sin tener en cuenta ni siquiera la opinión de los habitantes ni de los pueblos que existían allí. Antes del reparto existían 2 estados independientes estables. Uno era Liberia, que había sido colonia de Estados Unidos y tenía casi medio siglo de independencia. Y el otro era Abisinia, que hoy conocemos como Etiopía. En la conferencia de Berlín se respetó la independencia de Liberia, pero no la de Abisinia. Estaba planteado que quede en manos italianas, pero los etíopes resistieron la invasión y mantuvieron su independencia. De esta forma, todo el resto del continente quedó en manos de esos 7 países. Francia se quedó con Argelia, Túnez, parte de Marruecos, las grandes regiones de África Occidental francesa y África Ecuatorial francesa, Djibouti, Madagascar e Islas Comoras. Los británicos ocuparon Egipto, Sudán, África Oriental Británica, Somalilandia, Rodesia del Sur y del Norte, Nigeria, Mauricio y las actuales Sierra Leona, Gambia, Ghana, Botsuana, Sudáfrica y Malawi. España, que ya tenía menos colonias, se quedó con partes del actual Marruecos y de Sahara Occidental, además de Guinea Ecuatorial. Portugal, por su parte, controló las actuales Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. Alemania llegó al continente dividido en 3 grandes regiones: occidental, oriental y sudeste. Incluía grandes países actuales como Camerún, Namibia, Tanzania y parte de Nigeria. Italia se quedó con las actuales Libia, Somalia y Eritrea. Y finalmente, Bélgica se quedó con una gran región en el centro del continente, el Congo belga. Aunque, en realidad, el territorio fue una propiedad de su rey, que realizó una explotación de los recursos por medio de indígenas esclavos y un genocidio en el que murieron entre 5 y 10 millones de personas. Esta división, realizada lejos de África, no respetó la historia de los pueblos. Además, dio lugar a fronteras fijas que poco tenían que ver con la realidad local. Con el paso del tiempo, estos límites no solo no se modificaron, sino que se fortalecieron. En la década de 1960 se produjo un boom de independencias y surgieron muchos de los países que conocemos hoy. Para evitar nuevas guerras se optó por respetar los viejos límites coloniales. De esta forma, hubo pocas modificaciones en el mapa político. Una de las más relevantes es la separación de Eritrea. En 1993 logró la independencia de Etiopía, tras años de guerras.
El otro gran cambio es la división de Sudán. En 2011, tras un referéndum, nació Sudán del Sur, que aún hoy es el país más joven del mundo. Pero esos límites trazados en Berlín y vigentes aún hoy guardan algunas rarezas. Veamos, por ejemplo, el caso de Gambia. Este país se encuentra totalmente rodeado por Senegal y se extiende unos pocos kilómetros hacia cada margen del río Gambia. Es que esa zona había sido ocupada por los británicos, quienes la quisieron mantener. O Namibia, que en el norte de su territorio se extiende de forma muy extraña hacia el este. La explicación es que los alemanes querían unir sus posesiones que estaban en ambas costas. Por eso es que se dieron otros territorios para que Namibia llegue hasta el río Zambeze. Pensaron que desde allí podrían llegar hasta la actual Tanzania, aunque no lo lograron, ya que es un río de muy difícil navegación. Esta rareza en el mapa nos deja a unos 2 kilómetros de una cuádruple frontera entre países, algo que no existe en todo el mundo. También podemos rescatar el caso de Cabinda, que es un pequeño exclave de Angola. Esta región tiene reservas petroleras. Para algunos poco tiene que ver culturalmente con el resto de Angola, por lo que han reclamado su soberanía. A su vez, los límites han separado lo que estaba unido. Es el caso de los Tuareg. Este pueblo está dividido en la actualidad en 5 países: Mali, Burkina Faso, Argelia, Níger y Libia. Aunque lo cierto es que en el medio del Sahara son muy pocos los hitos que marcan los límites transnacionales. Es decir, lo que vemos muy fijo en un mapa no se condice del todo con la realidad, en donde las líneas son más permeables. Lamentablemente, durante las décadas posteriores a las independencias se han visto numerosas guerras civiles y han surgido nuevas formas de colonización. Francia, lejos de alejarse, continúa con una gran presencia financiera. 14 países utilizan como moneda el franco CFA, que se imprime en Francia y que tiene una paridad con el euro. Mientras tanto, continúa la explotación de los recursos naturales por parte de manos extranjeras. Pero el continente sigue siendo sinónimo del subdesarrollo y muchos de sus países tienen enormes índices de pobreza. Surge la duda acerca de la decisión de respetar aquellas viejas fronteras trazadas en Berlín. ¿Fue lo mejor para evitar guerras peores? ¿Debería buscarse una solución? Tal vez la respuesta sea el acuerdo que lograron Burkina Faso y Níger en 2013. Después de décadas de litigios, intercambiaron 18 ciudades y resolvieron las disputas fronterizas. 14 pasaron de Níger a Burkina Faso y 4 hicieron el camino inverso. Ambos países se sometieron a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y aceptaron el fallo que dictó. Según tu opinión. Bueno, hasta ahí el video que les quería mostrar sobre cómo se trazaron las fronteras en el continente africano y lo mucho que tuvo que ver con la historia del continente, con su pasado colonial, y el país que vamos a ver hoy, que es Sudáfrica, no fue ajeno a todas estas corrientes. Voy a presentar la parte de Sudáfrica. Bueno, ahí estamos. Sudáfrica, como bien lo dice su nombre, está ubicado al sur de África. Está por debajo del trópico de Capricornio. Acá tengo un mapa donde se ve bien la ubicación. Está bastante alejado de la línea del Ecuador. Y lo que vemos, o que nos puede llamar la atención a simple vista, primero de todo es que tiene un enclave dentro de su territorio. Un enclave es básicamente un país dentro de otro país. En este caso, ese enclave sería el de Lesoto, que es el que ustedes ven en naranja más clarito dentro de Sudáfrica. Y Suazilandia, que podría parecer un enclave, pero no lo es porque en realidad tiene límites con Mozambique, que se ven mucho mejor acá en esta diapositiva. Ahí vemos Suazilandia y Lesoto. Sudáfrica tiene una superficie de más de 1 millón de kilómetros, kilómetros cuadrados, es decir, que está en el número 24 en el mundo y es el 9º país más grande en términos de superficie en el continente africano.
Sus límites son bastante extensos. Al norte, como vemos, limita con Botsuana y con Zimbabue. Hacia el noreste limita con Mozambique y con lo que en el mapa está marcado como Suazilandia, pero para ser correctos, hoy lo tenemos que llamar Eswatini porque hace poco cambió el nombre del país. Al este y al sur encontramos al Océano Índico, y la particularidad de Sudáfrica es que está sobre sus costas, están sobre dos océanos, sobre el Océano Atlántico y sobre el Océano Índico. Y al noroeste, a quien vemos es a Namibia, o sea que tiene bastante particularidades en sus límites. Y otra particularidad que nos puede llamar la atención del mapa es que hay 3 estrellas en el mapa, es decir, que hay 3 capitales. ¿Por qué el país nombra como capitales a Ciudad del Cabo, a Bloemfontein y a Johannesburgo? Porque en la época de las colonias británicas, estas 3 ciudades eran capitales de 3 colonias británicas que son Transvaal, la República de Orange y la Colonia del Cabo. Estas antiguas colonias británicas, cuando el país se independiza de Gran Bretaña, deciden, para no elegir en particular una sola capital, deciden distribuir los poderes en estas 3 ciudades. En Ciudad del Cabo está el poder legislativo, en Pretoria está el poder ejecutivo y en en Bloemfontein está el poder judicial. Estas 3 son las 3 capitales de Sudáfrica. Es una república presidencialista y está organizado como un estado federal, similar a nuestra organización. Su población, el 70%, es mayoría negra, más que nada de la etnia bantú, y hay minorías de mestizos y blancos que tienen mucho que ver con el pasado colonial, en particular con británicos y holandeses. La religión más difundida es la religión protestante, también tiene mucho que ver con su pasado colonial, y tiene 11 idiomas oficiales, que esto tiene que ver con las diversas tribus que se encuentran en el país. Uno de esos idiomas oficiales es el Afrikaans, que es un idioma que nace de la combinación del holandés con algunos idiomas nativos. Si nosotros hablamos un poquito de lo que sería la evolución histórica del país, tenemos que mencionar que el primer portugués que desembarca en el país, el primer europeo que desembarca en el país es un portugués, que es Bartolomé Díaz, y lo hace en 1487, y a partir de ahí vamos a tener presencia de holandeses, de británicos, de franceses, es decir, varias de estas potencias que aparecían en el video tenían presencia en Sudáfrica. En particular, las que más presencia tenían eran holandeses y británicos, primero los holandeses, luego los británicos. Sí, Emiliano. ¿En qué año fue que Bartolomé Díaz sería? ¿Qué año dijiste? En 1487. Es el primer europeo que desembarca en Sudáfrica, y de hecho él arriba al Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Bueno, como les dije, primero son los holandeses los que se establecen en el país, luego son los ingleses, más a principios del siglo XIX, que de hecho hubo guerras entre holandeses y británicos por la posesión del territorio sudafricano, que son las guerras Anglo-Boer que se dieron a fines del siglo XIX, y luego de esas guerras en las que gana Inglaterra, quedan como colonia británica hasta 1961, donde se declara la independencia y Sudáfrica decide salir de la Commonwealth, que es una especie de proceso de integración del cual forman parte muchas de las ex colonias británicas. Bueno, Sudáfrica decidió no formar más parte. En particular, la historia de Sudáfrica y la historia reciente de Sudáfrica, no podemos no referirnos al apartheid y a la figura de Nelson Mandela. Primero de todo, ¿qué fue el apartheid? El apartheid fue una
una serie de disposiciones legales que legitimaban la discriminación de los blancos hacia la raza, hacia la población negra. Y alcanzaba prácticamente todos los ámbitos de la vida, el apartheid. Es decir, colectivos para población blanca y población negra, escuelas para población blanca y población negra, barrios para población blanca y población negra, pero no solo esto, sino que las grandes riquezas del país quedaron concentradas en manos de la población blanca, en particular en manos de los que conocemos como Boers, que son los descendientes de los holandeses, que incluso al día de hoy siguen teniendo las mayores riquezas económicas del país. Y Nelson Mandela fue una figura que se opuso al apartheid, fue la figura de la oposición del apartheid, de hecho estuvo detenido muchísimos años en Robben Island, y bueno, luego cuando sale de la cárcel es uno de los, digamos, de los que lleva adelante las negociaciones con el gobierno Boer, con el gobierno que estaba en el país, que termina con ese apartheid, y en el 91, cuando se celebran elecciones ya sin ese apartheid vigente, gana Nelson Mandela como presidente. Él fue presidente durante 2 términos. Definitivamente es un país donde muchos de sus atractivos turísticos tienen que ver con Nelson Mandela y con el apartheid, con esa historia reciente. Y yo acá traje un video que creo que acá no me va a dejar abrirlo, pero espérenme que, a ver, que voy a salir de la presentación y se los muestro en YouTube. ¿Ustedes están viendo esta pestaña? Sí. ¿De YouTube? Sí. Profe, Nelson Mandela termina con el apartheid. Sí y no. Nelson Mandela fue la figura más importante de la oposición al apartheid y fue uno de los que lleva adelante esas negociaciones, pero en realidad todas las protestas en contra del apartheid venían ya desde muy tempranamente. En 1924 son las primeras disposiciones de segregación racial que se legitiman. Y en realidad el apartheid termina legalizándose en 1948, o sea, el gobierno lo hace legal en 1948 y culmina en el 91, o sea, fueron muchos años. Por ejemplo, en 1976 hubo una gran protesta de estudiantes de población negra en un distrito de Johannesburgo que se llama Soweto, que obviamente se puede visitar, y es un poco contado como una masacre ese episodio porque murieron más de 1000 estudiantes a manos de la fuerte represión del gobierno blanco, que además era un gobierno que a partir de los años 60 empieza a tener muchos problemas a nivel internacional por bloqueos comerciales, desde ya que había mucha condena internacional con respecto al régimen del apartheid, y de ahí en adelante empieza un periodo mucho más conflictivo al interior de Sudáfrica por las protestas obviamente de la población negra, que culminan un poco en los años 90, en este contexto también que se dio a nivel internacional, después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Acompaña todo ese momento. Nelson Mandela fue la gran figura, él negocia, pero hay todo un movimiento detrás de la población negra que luchó contra el apartheid. No sé si quedó claro. Sí, sí. Perfecto. Bueno. Esperen porque yo no me acordaba que no me iba a funcionar este link. Acá. Bueno, pongo en silencio. ¿Por salir a hacer las compras? Ahora ya no vas solo. Hacelas súper cerca. Desde Ciudad del Cabo, solo media hora de barco para visitar Robben Island.
una isla donde centenas de turistas desembarcan cada día para descubrir el lugar donde Nelson Mandela pasó 18 años de su vida. El héroe de la lucha contra el apartheid estuvo preso aquí desde 1964 hasta 1982. Hoy sus ex compañeros de detención reciben a los turistas. Mientras estábamos aquí en 1989, cayó el muro de Berlín y nos dijimos, la próxima vez será el apartheid y seremos totalmente libres. ¿Y qué será de esta isla? Entonces nos dijimos que había que hacer un museo y que teníamos que reescribir nuestra historia, y para eso era necesario que los expresos vinieran aquí para hablar con los visitantes. Visitantes que hacen crepitar los flashes frente al punto fuerte de la visita, la celda de Nelson Mandela. Más allá de esa foto, ¿qué les queda de su paso por Robben Island? Los expresos que ahora son guías quieren creer que los turistas también recordarán sus testimonios. Es para eso que vienen aquí cada día, aunque les implique revivir sin cesar los peores años de sus vidas. Es difícil porque nos invade la emoción y hay que dominarse. A veces hay cosas de las que no queremos hablar. Pero justamente gracias a la emoción que transmiten estos guías tan especiales, los turistas raramente vuelven decepcionados de esta isla, que en breve será Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fue bueno ver dónde estuvo Mandela y todos nuestros dirigentes y ver por lo que pasaron. Hay que ir y escuchar lo que esa gente pasó ahí. El guía era realmente fantástico. Se agrega la historia que él mismo estuvo preso ahí. 14 años después del fin del apartheid, la prisión donde estuvo Nelson Mandela es un símbolo de libertad que Sudáfrica está orgullosa de mostrar al mundo. Profe, no te escuchas. No. No, no se escucha. No, profe, no se escucha nada. No, no se escucha. No se escucha, profe. Si es por el auricular, va a tener que salir y entrar de la llamada para que te ande. Espérenme un segundo que voy a tener que ver si puedo volver a conectar los otros que se me desconectaron. Espérenme. Ya. No, 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 Maru, no. No. ¿Y si, profe, no usas ningún micrófono? Ahí estás muteada. Si no usas micrófono ahí. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Sí, ahí se escucha, profe. Perfecto, perdón. Perdón, cosas que pueden pasar en la virtualidad.
les pido disculpas. Bueno, volvemos a Nelson Mandela y el apartheid. Si se llega a no escuchar algo, por favor, me avisan. Sí, sí, no te preocupes. Bien, muchas gracias. Bueno, ahí recién vimos el video de Robben Island, que es la isla donde estuvo encarcelado Mandela esos 18 años. Es desde ya, como ustedes vieron, un atractivo turístico que está muy relacionado con la historia del país. Ahí vemos esos factores históricos que están determinando que un lugar sea turístico o no. Acá un poco estamos hablando de eso. Por eso es muy importante que ustedes conozcan, aunque sea un poco, de la historia del apartheid y de la figura de Nelson Mandela, porque muchos de los atractivos turísticos del país tienen que ver con esta historia. Voy a ir a la próxima diapositiva, si me deja. Ahí está. Bien, lo de las capitales de Sudáfrica ya lo vimos. Pretoria, Bloemfontein y Ciudad del Cabo. Eso igual lo tienen bien explicado en el manual, así que cualquier cosa, sé que algunos nombres son difíciles, vuelvan al manual que ahí está explicado. Y para hablar un poquito de la geografía del país. El manual hace una diferenciación entre su región costera y su región interior. Esta región costera, o lo que determina esta diferencia entre la región costera y la región interior, es lo que se conoce como la Gran Escarpadura, que es un cordón montañoso que se ubica en forma de arco desde Ciudad del Cabo hasta la provincia de Transvaal. Yo les voy a mostrar, acá en este mapa se ve bien, eso que es marrón más oscuro, esa es la Gran Escarpadura y es un poco lo que determina esa diferencia entre la zona costera o litoral y la zona interior. En la Gran Escarpadura encontramos a los montes Drakensberg o dragones, según como ustedes lo vean traducido. Los picos más altos llegan a medir unos 3.400 metros sobre el nivel del mar. En esta Gran Escarpadura, que está formada por varios cordones montañosos, entre un cordón y el otro nos encontramos con mesetas interiores y con valles fluviales. Esa es un poco la geografía en la Gran Escarpadura. Y esta Gran Escarpadura desciende gradualmente hacia las costas del Índico y de forma bastante escalonada, lo que determina que surjan varios accidentes en la costa, sobre todo del Índico, que son cabos y bahías, como el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo Agujas, la Bahía de la Mesa. Van a ver que vamos a hablar de varios de estos accidentes a lo largo de la clase. ¿Cómo es el clima y la vegetación en esta región litoral? Tenemos un extremo sur que identificamos como subtropical, con estación seca, es decir, veranos calurosos y secos, e inviernos frescos, no fríos, pero sí muy lluviosos. Y en concreto lo que encontramos en este lugar es un bioma que en el manual lo identifica como monte arbustivo. Y en particular, sí. Una consulta, ¿esta sería la región costera? Exacto, estamos hablando del litoral, la región costera o litoral. Exacto. Esta región costera litoral, acá encontramos una flor muy particular, que de hecho es la flor nacional, que es la que ustedes ven acá abajo en la diapositiva, que se llama Protea rei. Esa es la flor nacional. Además encontramos suculentas, siempre verdes, arbustos espinosos, pastos duros. Esa es la vegetación que predomina en este extremo sur. Y luego, en el resto de toda la región litoral, ya si vamos subiendo, recordemos que el trópico pasaba por la zona más norte de Sudáfrica, ya nos identificamos con el clima tropical. El clima tropical con lluvias abundantes, altas temperaturas en el verano, y los veranos son muy secos, muy calurosos, e incluso en algunas partes de Sudáfrica son insuficientes. Y en el manual destacan una particularidad de una región, que es la región de KwaZulu-Natal, que
después vamos a hablar un poquito más porque es la región de los zulúes, después lo vamos a hablar, pero para que ustedes sepan, en esta región que está ubicada en el noreste del país, más hacia el este que hacia el norte, tiene mucha influencia del Océano Índico y de las corrientes marítimas del Océano Índico, lo que hace que sea una zona con una alta humedad. La selva tropical va a estar presente en las laderas de esa gran escarpadura y en los valles fluviales en forma de galerías. Luego tenemos también sabana en una parte de ese territorio. La sabana africana, que la vamos a ver mucho más en profundidad en Kenia y Tanzania, pero en Sudáfrica también está presente. En esta región litoral, la distribución demográfica es muy irregular. En particular, la mayor cantidad de población se ubica en las ciudades costeras más grandes, como puede ser Ciudad del Cabo, Durban, que también es una ciudad muy grande, Port Elizabeth, y las actividades económicas tienen que ver con la agricultura, algo de minería en la gran escarpadura, aunque la región minera es la región interior por excelencia, y también vemos ganadería. En la agricultura tenemos que destacar todo lo que es la región vitivinícola de Ciudad del Cabo, que ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de esta región. Y después tenemos toda la zona interior del país, al norte de la gran escarpadura. Esta región, esta región interior está compuesta más que nada por mesetas. Entre ellas, lo que encontramos son cordones montañosos internos, y una de las particularidades de esta región es que al norte, hacia el límite con Botsuana, nos encontramos con el gran desierto de Kalahari, que es un desierto que comparten varios países de la región, es decir, que el clima en esa región va a ser semiárido, ¿no? Y es ahí donde las lluvias son muy insuficientes, justamente por eso determina que sean desiertos. Dos ríos muy importantes en esta región, el río Orange y el río Limpopo, que son ríos que justamente descienden de la gran escarpadura y generan saltos, cataratas, cascadas. Es una región bastante interesante en ese sentido. La distribución demográfica, al igual que en la región costera, es muy irregular. Hay mucha concentración, sobre todo en lo que es Johannesburgo y los alrededores. Después vamos a ver bien por qué se dio así. Y la actividad económica por excelencia en esta región es la minería, en particular diamante y oro, junto con otros minerales, pero es una región muy rica en diamantes, en yacimientos de diamantes y oro. De hecho, la ciudad de Johannesburgo tiene mucho que ver con esa actividad económica. Vamos primero a ver algunos espacios turísticos en la región litoral y después vamos a ir a la región interior. Ciudad del Cabo es la ciudad por excelencia de la región litoral. Es una ciudad que está ubicada sobre la costa sur del país, en una bahía que se llama Bahía de la Mesa. Fue fundada en 1652, lo que la hace la ciudad más antigua de Sudáfrica. Fue fundada por los holandeses. Y lo que nos puede llamar la atención de esta ciudad a simple vista, mirando la imagen, es esa montaña tan particular que se llama Montaña de la Mesa, que tiene unos 1000 metros de altura, y la ciudad está toda ubicada a la ladera, o a los pies de esa Montaña de la Mesa. De hecho, la Montaña de la Mesa es uno de los puntos panorámicos de la ciudad. Se puede llegar ahí fácilmente con senderos, también hay un cable carril, o sea, no es necesario sí o sí hacer trekking, pero bueno, es un punto panorámico muy, muy importante. Y ustedes ven que hay 3 picos menores, que son el Pico del Diablo, la Cabeza del León y los 12 Apóstoles, que son los otros picos que conforman esta costa de Sudáfrica. Como en muchas otras ciudades de Sudáfrica, vamos a ver que la arquitectura o el estilo arquitectónico tiene una combinación de varios de estos colonizadores europeos que estuvieron en la región. Holandeses, franceses, británicos han tenido influencia en Ciudad del Cabo y se pueden ver
algunos de estos estilos arquitectónicos. Y el lugar que concentra todo lo que es el casco antiguo de esta ciudad, que dijimos, es la ciudad más antigua de Sudáfrica, por lo tanto obviamente el casco histórico es muy interesante para visitar, se llama Plaza del Mercado Verde, es un poco el centro histórico de la ciudad y a su alrededor hay muchos edificios con mucho valor arquitectónico. Ahí vemos también una foto un poquito mejor donde se ve la montaña de la Mesa. Los jardines de la compañía son otros de esos atractivos turísticos relacionados con la historia del país, porque originalmente fueron las primeras parcelas cultivadas por los holandeses. Hoy en día son un jardín que tiene especies autóctonas del lugar. Y el Castillo de la Buena Esperanza también tiene mucho que ver con lo histórico, porque fue construido en 1666 y fue la primera construcción defensiva europea en el país sudafricano. Fíjense que además tiene una particular forma con una planta estrellada y su estilo es renacentista. Estos son algunos, es una ciudad muy grande, tiene muchos atractivos turísticos, los van a poder leer tranquilos en el manual, pero lo interesante de esta ciudad es que al ser la ciudad más antigua del país, muchos de sus atractivos turísticos pasan por lo histórico, a pesar de estar ubicada en un lugar que podría predominar mucho más lo natural, pero bueno, es una ciudad que se caracteriza por eso. Desde Ciudad del Cabo se pueden hacer varias excursiones. En particular quiero resaltar, por un lado, la Ruta del Vino es uno de los productores más importantes de vino y de uvas, en realidad, en el mundo. En el 2020 estaba en el puesto 7º, es el 7º productor a nivel mundial. La vid fue introducida por los holandeses con cepas europeas, en particular de Alemania, Francia y España. Los vinos blancos encontramos el Sauvignon Blanc, el Chardonnay y el Chenin Blanc, que es específico de Sudáfrica, y entre los tintos el Cabernet Sauvignon y el Syrah, y en particular el Pinotage, que es la cepa particular de Sudáfrica. Exporta principalmente a Gran Bretaña, Alemania y Holanda, son los 3 destinos de exportación, es un alrededor del 50% de lo que produce, lo que termina exportando. Y el dato de actualidad que hay que seguir y tener en cuenta es que la producción de vid se vio muy afectada en el 2019 por una sequía extrema que hubo en el país, y a eso se sumó luego varias restricciones que se dieron en el contexto de pandemia durante el 2020, porque con la sequía y la menor producción de uvas que hubo en el país, el gobierno decide cerrar las exportaciones de vino e incluso en algún punto prohibió el consumo de alcohol en el país para evitar reuniones y demás cuestiones en el contexto de pandemia. Entonces la industria vitivinícola se vio muy afectada por estas cuestiones y de a poco parece que este año se ha estado recuperando no a los niveles que venía manejando antes, pero bueno, es una cuestión muy actual, hay que ver cómo sigue. Y hay que ver también cómo lo sigue afectando el tema de la sequía en esta zona. La Ruta del Vino está compuesta básicamente, es una región bastante extensa. En el manual hace enfoco en 4 puntos, que son tal vez los de mayor relevancia en esta Ruta del Vino, que se encuentra hacia el este de Ciudad del Cabo. Tenemos la parte más antigua del país, que es Constantia, por ejemplo, la casona histórica que hay en Constantia data de 1685 y los viñedos son incluso previos a ese año. Stellenbosch es otro de los lugares más antiguos en cuanto a producción vitivinícola porque fue fundado en 1679. Las casas son de estilo holandés en general en Stellenbosch, que también es una particularidad del lugar. Y el libro menciona Franschhoek y Paarl. Paarl es hoy el destino más conocido de la Ruta del Vino porque es la mejor región vitivinícola del país. Es como si nosotros hoy estuviéramos hablando del Valle de Uco en Mendoza.
Esa es la identificación que se hace con la zona de Par. Y obviamente la ruta del vino no solo es interesante desde el punto de vista de conocer sus atractivos naturales y también la producción vitivinícola, es decir, que estamos hablando de un espacio rural según la clasificación de espacio turístico que vemos en la unidad 1, también hay mucho turismo relacionado con eventos. Por ejemplo, se hacen muchas bodas de destino, destination weddings, se llama en inglés, en este lugar. Se hacen muchas convenciones, congresos, es una zona que ha desarrollado también ese otro tipo de turismo. Otra de las, bueno, acá les traje un cuadrito con los mayores productores de vino del mundo en el 2020. Italia está primero, Francia, España, Estados Unidos, Argentina, Australia, ahí lo vemos a Sudáfrica, Chile, Alemania y China aparece ahí sorpresivamente. Otra de las excursiones que se realiza desde el Cabo es el Cabo de la Buena Esperanza. En el Cabo de la Buena Esperanza hay una reserva natural que fue creada en 1939, tiene 40.000 hectáreas, 40 kilómetros de costa sobre el Atlántico y una particularidad, que es que está cubierta por una vegetación que es muy característica de la región, que se llaman fimbos. Los fimbos son una especie de arbustos que cada 15-20 años tienen que ser destruidos por los incendios y no son aptos para pastoreo. Se los destruye con incendios para que pueda volver a crecer. Pero además en la reserva natural hay más de 8.000 especies de plantas, algunas de ellas que están en proceso de extinción, de ahí el valor que tiene la reserva natural. Y en la reserva también se pueden ingresar a múltiples playas sobre el Atlántico con agua bastante más fría que tal vez las del Índico, que son mucho más codiciadas en Sudáfrica, pero también tiene playas toda esta zona. Desde el Cabo también se puede realizar lo que se conoce como la Ruta Jardín, que es un recorrido, una ruta panorámica que inicia en la bahía de Mosel, que es una de estas bahías que es uno de los tantos accidentes geográficos que tiene toda la costa del litoral sudafricano. Esta ruta Jardín termina en el río Storm y a lo largo de la ruta Jardín vamos a encontrar varios parques y reservas naturales. En particular es bastante interesante la formación de albúferas, es decir, lagunas con agua salada que están separadas del mar por tierra, pero tienen agua salada y siempre se ubican en zonas litorales. Hay toda una zona de parques nacionales, en particular el Parque Nacional Wilderness, que protege estas albúferas que están en esa ruta Jardín. Y esa ruta termina en el río Storm, donde hay un puente de arco de 400 metros de longitud, que es uno de los más largos del mundo en su tipo. Y acá viene otro de los destinos muy interesantes por lo espectacular que es ver estas estalactitas y estalagmitas. Son las cavernas de Cango, que están ubicadas en una de esas mesetas que se forman dentro de la gran escarpadura. En particular la meseta donde está ubicado las cavernas de Cango se llama Pequeño Karoo. Y en esta meseta, además de encontrarnos con estas cavernas, que son 80 en total, donde hay estalagmitas y estalactitas, y son alrededor de unos 5 kilómetros de longitud, se formaron por agua de infiltración en terrenos que eran muy calcáreos, de ahí que se forman estas particularidades. En esa meseta también hay mucho de cría de avestruz, que es una particularidad que tiene el país. Es otra de las regiones que podríamos, otro de los espacios turísticos que podríamos calificar como rurales, según la clasificación de Pinazzi y Ercolani, porque estos campos dedicados a la cría del avestruz también ofrecen visitas guiadas para conocer al animal y también conocer cómo se aprovecha ese animal, porque el avestruz era muy utilizado más que nada por las plumas, en una época que eran utilizadas para la moda. De hecho hay toda una región que
creció mucho económicamente gracias a eso. Hoy en día, obviamente, no se utilizan más las plumas, pero sigue habiendo muchos campos y se pueden visitar. Y me queda, creo que uno más, que es Puerto Elizabeth, que acá ya empezamos con toda la costa o con todo el litoral marítimo que tiene Sudáfrica, y empezamos a ver cada vez más lugares de veraneo que son muy, muy populares. Puerto Elizabeth es el tercer puerto más grande del país. Es una ciudad industrial fundada en 1820 por ingleses, es decir, que en las construcciones vamos a ver mucha influencia inglesa. La zona histórica, justamente la Plaza del Mercado, el Ayuntamiento, el Banco Nacional, el antiguo mercado de plumas, son todos de esta época y con un estilo británico, estilo victoriano, incluso en algunas construcciones, pero su mayor atractivo turístico son las playas. Las playas sobre la bahía que se conoce con el nombre de Bahía Algoa, y ahí está la isla de Santa Cruz, que veíamos en las primeras imágenes que yo le mostré, donde hay colonias de pingüinos que obviamente pueden ser visitadas también. Así que en Puerto Elizabeth, acá no es tanto lo histórico, sino más lo natural lo que nos está determinando la elección de este lugar como destino turístico. Y acá ya pasamos a todo lo que es la zona de KwaZulu-Natal, que está marcado ahí en el mapa. Esta región es la región donde habita el pueblo Zulú, y en particular vamos a hablar de también la ciudad de Durban, que es la ciudad más importante de la región. Primero de todo, el pueblo Zulú en realidad habitaba en el centro-oeste de África, por diversas cuestiones, muchas que tienen que ver con la expansión colonial, se fueron desplazando hacia el sur en el siglo XVIII. Entre 1816 y 1879 fundaron o formaron lo que se conoció como el Imperio Zulú, bajo la figura de un jefe guerrero que se llamaba Shaka, y el imperio se extendía desde los Montes Dragones, que son esta parte de la Gran Escarpadura, hasta el mar. Es una población que es muy orgullosa de sus raíces, que de hecho hoy en día siguen teniendo un líder al que ellos llaman rey, que es al que vemos en la foto, que es un líder que fue recientemente coronado, dado que en el 2019 había fallecido su papá. En el 2020, una de las esposas de este rey asume como reina, la esposa muere y asume el hijo más grande de esta señora. Les traje un video para que veamos un poquito sobre el pueblo Zulú, porque obviamente es un atractivo ir a visitar las comunidades donde ellos viven, como por ejemplo Yakaland, es la más conocida y está construida respetando el modelo de un kraal, que es como se llaman las comunidades donde viven. Pero no es la única aldea, hay muchas en esa región que se pueden visitar. Este es el pueblo Zulú, la etnia más numerosa de Sudáfrica. Sus miembros se congregaron en las calles para despedir los restos de su rey en una de las ceremonias más importantes de su historia. We have lost a good man with a good sense of humor, an entertainer. If you are in his place, he wouldn't like to see people hungry. Goodwill Zwelithini, fallecido a los 72 años, fue el monarca que más tiempo estuvo en servicio, marcando la vida de los zulúes durante medio siglo. Yeah, I know him. He's been playing a very important role in our black communities and fighting for us black people. It's very important for us to also come here and pay our last visit, our last respect to our king as he has passed. So it's also our right to be here and show that we also have lost. So because he really loved us and he would pray for us every year.
Desde que el coche fúnebre partió del hospital, los fieles del rey, vestidos con pieles y empuñando lanzas y escudos, acompañaron el féretro hasta el Palacio Real entre saltos, cantos y silbidos. Las mujeres zulúes, adornadas con collares, escoltaron a los guerreros en el camino. It is important to me because that is where I found my identity as a Zulu woman. This is where I've learned about my culture. It's where I also tackled my own personal issues about such as body image issues, low self-esteem. This is where I conquered all that because when you're here, nobody cares about your body size, your body shape. Al funeral asistieron las 6 esposas del monarca, con velos de encaje negros sobre sus cabezas. On behalf of the people of South Africa, I express my deepest condolences to the royal family and to the Zulu nation on this profound loss. También lo hicieron personal. El video es un poquito más largo, pero bueno, se los dejo por acá. Después, si quieren, se los puedo pasar en comunidades, así lo pueden seguir viendo. De Sudáfrica. Esperen que no me acuerdo si era así para salir de acá. A ver, perdón. Esperen que vuelvo para atrás. Está medio lenta mi compu. No sé si eso tendrá que ver con lo del micrófono que nunca me había pasado aparte. Bueno, ahora sí. Bueno, y ahora nos vamos para Durban, que es la ciudad más importante de esta región zulú. Obviamente su mayor atractivo turístico son las playas, como lo vemos en la foto, creo que no hay duda. Es el principal puerto del país, por allí se exporta más que nada azúcar y está ubicado sobre el Océano Índico. Y en Durban lo más interesante es toda la costa sobre el Océano Índico, que es conocida como Golden Mile o la Milla Dorada. El núcleo urbano no reviste, desde mi punto de vista, demasiado interés en el sentido de que son las playas sobre el Océano Índico lo que destacan a esta ciudad, pero sí también mucho tiene que ver con la presencia de zulúes en la zona, que en el manual lo que menciona de esta presencia de los zulúes en la zona son los rickshaws, que son carros de pasajeros tirados por zulúes que están con su vestimenta tradicional y realizan recorridos por toda la zona costera. Es decir, que acá tenemos una mezcla de un poco algunos factores naturales y también factores culturales que explican el que uno se acerque a esta región. Y para destacar en la región de Durban y sus cercanías, Umhlanga Rocks, la Costa del Delfín y Amanzimtoti, que son 3 lugares que son muy visitados, sobre todo la Costa del Delfín, porque son 100 kilómetros de playa, donde suele haber muchas colonias de delfines y se puede nadar incluso con ellos, así que es un destino que se hace muy atractivo. Y las costas sobre el Océano Índico, la particularidad que tiene el mar es que es muy, muy transparente, muy similar a lo que sería el mar Caribe, que también es una característica de las aguas de esa zona. Y bueno, acá les traje una foto de Yakalán, que es esta aldea, Kral, que les conté, que se puede visitar para ver cómo vive el pueblo zulú y un poco conocer su cultura. Y en toda esta región interior de KwaZulu-Natal hay muchos parques nacionales, reservas, también provinciales, sobre todo de fauna, y en particular está el Parque de los Leones, que está dedicado obviamente a la protección de los leones, pero bueno, también hay, por ejemplo, una reserva natural que se dedica a proteger los manglares, que es un ecosistema costero muy típico de zonas tropicales y subtropicales, que lo van a ver en otras partes del mundo también cuando vayan abordando la bibliografía. Y acá ya nos vamos hacia la región interior, es decir, vamos más hacia
el norte del país. Johannesburgo es una de las ciudades más grandes del país. Junto con Pretoria conforma el Triángulo de Vaal, que es el corazón industrial y comercial de Sudáfrica. Fue fundada en el siglo XIX a los pies de una sierra donde hay un gran yacimiento de oro, lo que explica obviamente la fundación de la ciudad en este lugar. El área céntrica se caracteriza por tener pocos espacios verdes, gran concentración de edificios y el dato interesante, que ya estoy viendo que el video no se puede ver, así que no se lo voy a mostrar hoy, pero se los dejo en el campus. Desde esta estación de ferrocarril parten dos de los trenes más lujosos del mundo, que son Blue Train y Rovos Rail, una de las líneas en realidad de Rovos Rail, porque tiene varias. Son trenes muy lujosos. En particular el Blue Train conecta Pretoria con Ciudad del Cabo, es decir, son 1.600 kilómetros, que está habilitado desde fines del siglo XIX, es decir, que también tiene mucha historia. ¿Y por qué les digo que son lujosos? Porque uno puede dormir en unas suites que tienen como hasta 5 metros de largo, tiene hasta sala de conferencias el tren, y el precio ronda los $1.500 por persona por 2 noches. Y Rovos Rail es una compañía británica que hace desde 1989 que está haciendo estos recorridos, también se maneja con este sistema de suites, y desde los $1.800 que cuestan los pasajes para ir en estos trenes tan lujosos. En el video lo que les quería mostrar es qué pasó durante la pandemia con estos ferrocarriles que tuvieron que adaptar sus precios a esta nueva realidad para poder atraer más turistas. Así que ese se los voy a dejar en el campus para que lo puedan ver y puedan ver un poco cómo son los trenes por adentro. En el sector que rodea Johannesburgo hay muchísimas ciudades mineras, justamente por esto que les dije, es un lugar donde hay muchísimos yacimientos de oro y de diamantes, y entre los distritos periféricos al que tenemos que nombrar es a Soweto, que ya les conté antes, durante la época en que estuvo vigente el apartheid, en 1976, hubo unas protestas estudiantiles muy grandes en Soweto que terminaron con la masacre de más de 1.000 estudiantes a manos del gobierno blanco. Es decir, que tiene también una relevancia histórica interesante esta región. Y en particular, creo yo, lo más destacado de esta región es el Parque Nacional Kruger. Bueno, acá hay una foto de la marcha que se hizo en Soweto, de todos estudiantes negros, de la población negra, y acá estamos, el Parque Nacional Kruger. El Parque Nacional Kruger es uno de los lugares donde se protege fauna salvaje más grande del mundo. Está ubicado en el norte, en la frontera en el noreste, más precisamente, en la frontera con Mozambique, y está conformado por más de 2 millones de hectáreas. O sea, estamos hablando de un lugar enorme. ¿De dónde viene el nombre del Parque Nacional Kruger? Viene el nombre de un político, Boer, que gobernó toda la zona de Transvaal durante muchos años, durante creo que fueron 4 periodos, y durante su presidencia de esa República de Transvaal funda el Parque Nacional en 1898. Así que es un parque nacional que también tiene mucha historia. Es un santuario de animales salvajes, lo podríamos calificar, digamos, con ese nombre, más que de parque nacional. Es muy grande, tiene 8 puertas de acceso, la más conocida es la que se llama igual que su fundador, Paul Kruger, y es también donde hay más establecimientos hoteleros y gastronómicos, aunque es verdad que en el interior, dentro de sus 2.400 kilómetros de carreteras y 24 campamentos, también hay servicios de alojamiento y de gastronomía adentro del parque. Y una particularidad es que alrededor del parque y fuera del mismo hay muchas reservas privadas. En el manual
dice que estas reservas privadas había algunos proyectos para que pasen a formar parte del Parque Nacional. Yo estuve mirando noticias últimas y no vi nada respecto al tema. Son lugares muy lujosos, muy exclusivos, a los que obviamente por una cuestión económica es muy difícil acceder. Por el momento, hasta lo que yo vi, no, o sea, siguen existiendo como reservas privadas y no como parque nacional. Ahí se ubican los lodge más lujosos que tiene el país, por ejemplo. ¿Cuáles son las características geográficas del Parque Nacional Kruger? Acá estamos hablando obviamente de la sabana africana, con sectores de parque, y hay selva dispuesta en forma de galería a lo largo de los ríos, es decir, en los valles fluviales que hay dentro del Parque Nacional. Las lluvias en verano provocan que las hierbas sean muy altas, que los pastos sean de gran altura, por lo que en general se recomienda ir en el invierno, que es cuando obviamente es muy seco el invierno, por lo que solo quedan los pastos más cortos y es donde mejor se puede observar a la fauna del lugar. Lamentablemente es un lugar también donde hay muchos incendios espontáneos, y muchos de esos incendios tienen que ver con las sequías que ha atravesado el país en los últimos años, que obviamente hacen reducir la gran biodiversidad que tiene el parque, en términos no solo de fauna, sino también de flora, así que es algo a tener en cuenta. Y hay dos árboles que son muy característicos de esta región. El que tienen arriba es el baobab, que es un árbol muy característico de la sabana africana, y el que está abajo son las acacias, que también las van a ver en toda la sabana africana. Desde ya que los protagonistas del parque son los animales. La fauna salvaje que hay en el parque. Hay de todo en el parque. Se encuentran los 5 grandes, que es lo que uno va a buscar en general cuando va a hacer un safari, que son elefantes, búfalos, rinocerontes, león y leopardo. Pero además hay muchísimas especies de aves, de insectos, de mamíferos, antílopes, que son muy tradicionales también de la sabana africana, cebras, jirafas, muchísimos felinos, como pueden ver en las fotos, bueno, y muchas aves también. Hay reptiles, hay cocodrilos, hay camaleones, está la boa africana. Es un lugar que tiene una gran diversidad de fauna, es lo que se va a ver al Parque Kruger. Y como todavía nos queda un ratito, este video sí se los voy a compartir. Así vemos un poquito en vivo y en directo cómo es el parque. Welcome to Kruger Park, South Africa's largest and most popular national park. Normally at this time of the year, the park would be packed with tourists from around the world, but due to the pandemic, it feels a little bit as if the animals have taken over their natural territory again. Sounds great, right? But it isn't. A lot of businesses here had to shut down. Thousands lost their jobs, and some people here are fearing that this might lead to an increase in poaching incidents in the future. But there are also some signs of hope, and we're going to one of them now. Look at that, a hotel on a railway bridge. They started building that bridge during a gold rush in the late 19th century to transport gold all the way from the Limpopo region down to the coast. And now it became one of the most exclusive lodges in the country. The railway carriages are now hotel rooms, and from up here you can watch the hippos.
So let's talk to Gavin, one of the managers of the lodge here. You opened the lodge in December 2020 in the midst of a global pandemic where many hospitality businesses here in South Africa actually were forced to shut down. How did it play out for you? We had a very small window of opportunity to bring something that was quite unique to the South African tourism, as hopefully as one of its new little gems, tell a positive story in terms of creating local travel and providing jobs. I mean, when we originally went out for an advert for 40 positions, we received over 5,000 CVs. 5,000 CVs, yeah. And now we just wait for the guests. Yeah. Yeah. Sadly, we know that, no one's traveling. As today, people are sitting at home deciding, where to travel. And we're just saying we're ready when you come back. We're ready for this opening, and it allows us this amazing opportunity to really sort of expose this to the local South African market. At the moment, the majority of guests in the park are South Africans. Many are taking advantage of special offers for locals during the pandemic. Also here at this lodge, where a night would normally cost around $400 per person. I wouldn't typically stay in a place like this, but this. Bueno, lo dejo ahí porque también es bastante largo. La idea del video era que un poco vieran en vivo y en directo el Parque Nacional Kruger, pero también que veamos un poquito cuáles son los efectos de la pandemia en estos lugares, desde ya que la fauna tal vez se vio hasta incluso beneficiada por la no presencia de turistas, pero en el Parque Nacional Kruger en particular, como en muchos otros parques que vamos a ver en Kenia y en Tanzania, la actividad turística es la principal actividad económica, es de lo que viven los lugareños, y fue un año durísimo en estos países que además tienen grandes niveles de pobreza, muchísima desigualdad, incluso hasta necesidades básicas no cubiertas en algunos sectores de su población. Así que es un tema interesante. Y fíjense cómo también el turismo se volcó hacia lo local, que es un poco lo que ustedes ven en uno de los textos de la unidad 1 que habla sobre los efectos de la pandemia, ¿no? Cómo se revaloriza la presencia del local en estos espacios donde tal vez antes era más valorizado el turismo extranjero. Y si esto me deja volver para atrás, ahora sí. Bien, y llegamos me quedan 10 minutos, así que voy a hacer como rapidísimo, igual obviamente lo pueden leer en el manual, pero no quería dejarlo sin estos dos atractivos que no están en Sudáfrica, pero como bien dice el manual, son dos espacios turísticos que se visitan desde Sudáfrica en general con paquete ya armado y a veces no, que son las Cataratas Victoria y el delta del río Okavango. Las Cataratas Victorias están ubicadas en el curso del río Zambeze, que es uno de los ríos más importantes de África, no solo de un país, sino de África. Están ubicadas en la frontera entre Zimbabue y Zambia, muy cerquita de esa casi cuádruple frontera que veíamos en el video de Un Mundo Inmenso. El clima es cálido tropical, con inviernos muy secos, veranos muy calurosos, con pocas lluvias por la lejanía del mar, y en particular la vegetación que se desarrolla todo alrededor de las Cataratas Victorias es lo que conocemos como la selva, la pluviselva tropical, se me habían dado vueltas, perdón, los términos, la pluviselva tropical, que está en este caso particularmente bañada por la llovizna que generan las Cataratas Victoria. En particular son unas cataratas que tienen un salto de unos 120 metros, pero lo que más llama la atención es su extensión de frente, que miden más de 1,5 kilómetros, y porque caen a una quebrada muy pequeña, que son 73 metros de ancho solamente. Tiene 4 saltos, el caudal varía muchísimo justamente por estas variaciones que yo les dije, de estación seca a estación húmeda.
es un promedio de unos 20.000 metros cúbicos por segundo, que en temporada húmeda, que es de marzo a mayo, se duplica y hasta cuatriplica, y en tiempos de sequía no hay nada de agua, y nada de agua es nada de agua. De hecho, les voy a compartir en el campus un breve artículo de la BBC sobre la última sequía que hubo en las Cataratas Victorias, que no había agua, nada de agua. Y muestra muchas fotos para comparar, que son, bueno, bastante impactantes en ese sentido. Y el otro lugar que es interesantísimo es el delta del río Okavango. El río Okavango es otro de los grandes ríos africanos. Nace en el centro de Angola y luego empieza a descender en una pendiente, y el delta del Okavango en particular se forma ya en lo que conocemos como Botswana. Es un lugar que tiene una muy importante biodiversidad, que está rodeado por el desierto de Kalahari. De allí que haya muchísima preocupación con respecto al avance de lo que son las sequías en esta región, porque hace que ese delta se achique cada vez más, lo que es un problema muy grande para la gran biodiversidad de fauna y de flora que hay en el lugar. El delta, ¿por qué se forma? Porque el río, cuando empieza a llegar a esta llanura, hace lo que se llaman meandros, que son esas curvas que hacen los ríos, que son muy pronunciadas solo en la llanura, justamente porque no tiene una pendiente que determine su cauce, y allí se va formando el delta, con grandes islas. Está formado por más de 50.000 islas, son 16.000 kilómetros cuadrados, o sea que es un lugar muy grande. Y en particular, más allá de algunas fotos que puedan llegar a ver cuando busquen el delta del río Okavango, no es un pantano, porque las corrientes de agua son muy claras, fresca, no es el agua cálida y barrosa típica de los pantanos. El agua está circulando todo el tiempo por múltiples canales. La isla Chief es la de mayor tamaño, e incluso se encuentran, hay posibilidad, bueno, de alojamiento en la isla. La vegetación predominante es el papiro en las costas. En ciertos sectores de los canales hay obviamente vegetación acuática como los nenúfares. En el interior de las islas más grandes hay pastizales, hay palmeras también en toda esta región. Y la fauna es muy importante porque es el libro lo describe como un paraíso para la vida silvestre, y justamente el río Okavango hasta los últimos años tenía un muy buen equilibrio entre la estación lluviosa, que es de noviembre a marzo, y luego la temporada decreciente, es decir, cuando llovió en donde el río nace y esa creciente empieza a bajar por la pendiente, que esa creciente llega al río entre junio y agosto. El invierno es la mejor temporada para hacer el avistaje de fauna, justamente por esto que comentábamos antes también en el Parque Nacional Kruger, pero se le suma que en invierno no llueve, y es un lugar donde llueve mucho en verano, y no hay mosquitos. Estamos hablando de toda una región donde hay mosquitos transmisores de malaria, paludismo, entonces se desaconseja terminantemente viajar en verano a esta región. En el delta del río Okavango hay mamíferos, hay monos también, como vimos en el Parque Nacional Kruger, hay felinos, hay elefantes, hay jirafas, hay cebras, hay muchísimas aves, más de 400 especies de aves se han contado en el lugar. Hay muchos animales acuáticos, obviamente, peces incluidos por ser un río, pero es una zona que se está viendo muy afectada por la actividad humana, por las grandes sequías, por los incendios, que muchos son incendios provocados en la zona, porque hay algunas poblaciones de nativos que utilizan los incendios para poder cazar mejor, porque ven mejor, entonces
incendian partes. Lo que pasa es que en temporada de sequía es una zona que se prende fuego muy rápidamente y los incendios se hacen muy difíciles de controlar. Y es un lugar donde hoy hay un proyecto de conservación de la UNESCO, que está junto o está financiado en parte también por National Geographic. Es un proyecto que apunta a que los países por los que pasa el río Okavango y que de alguna forma nutren a este delta, empiecen a tratarlo como una reserva, como un parque nacional, para poder proteger obviamente las tierras que hay ahí, la biodiversidad. Es un lugar súper interesante. Yo de esto también les había traído un video. Lamentablemente estamos con poco tiempo, pero por supuesto que se los voy a dejar en el campus. Y sí, lo que les quiero recomendar, en particular del delta del río Okavango, es un documental que hay, que es de National Geographic y que está en Disney Plus, que se llama Into the Okavango, que es un documental donde se sigue una expedición que se hace hacia la naciente del río en Angola, y es una expedición que comienza a bajar por ese río para, dar un poco, retratar un poco toda la biodiversidad y poder contar con datos, con información, para poder protegerla de forma eficiente, eficaz, digamos, porque es una zona también donde no abunda mucho la información sobre qué tipo de fauna hay, qué especies hay. Entonces se hizo esa expedición para, echar luz un poco sobre eso. Les recomiendo el documental, dura 1 hora, 1 hora y media, es muy lindo. Las imágenes son increíbles, porque National Geographic en general hace ese tipo de producciones así muy, muy interesantes, así que está bueno para visualizar un poco cómo es ese delta que describe el manual. Hasta acá la clase sobre Sudáfrica. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo que me quieran preguntar? No. ¿Quedó todo más o menos claro? Sí, sí. Bueno, después obviamente en el manual van a ver que es mucho más extenso, ¿no? Lo que aborda del país sudafricano. Si tienen alguna duda, obviamente nos pueden consultar en el mail o hacemos alguna consulta y despejamos esas dudas. Y sí les recomiendo por favor que lean lo de las cascadas Victoria y el delta del río Okavango, que me quedaron por ahí un poquito por arriba, y yo les prometo que mañana subo todos los videos para que puedan acompañar la lectura también, que creo que les van a servir. Yo acá había dejado ese video y acá les dejo mi mail. Por cualquier cosa me escriben, porque si en el horario que yo tengo de consulta ustedes por alguna razón no pueden en ese horario, me avisan y vemos de organizar otro horario. Y les recuerdo que martes y jueves de esta semana va a haber clases presenciales en la facultad, en las comisiones del mediodía. Están invitados a venir, obviamente, porque ya no hay más aforo en la facu, así que el que pueda y quiera, obviamente está buenísimo si pueden ir. Si no, como está explicado en el campus, la transmisión se hace de forma simultánea y esas clases van a quedar grabadas. Y en breve les vamos a estar compartiendo también todo lo referido al respecto del recuperatorio del trabajo práctico 1. Así que seguimos en contacto por el campus y si no, me escriben al mail cualquier cosa.